recién hablabas, ya mirando hacia el futuro, hablabas de cómo puede llegar a ser la recuperación, hablabas de la W. Cae, rebota un poquito, vuelve a caer. ¿Esa es la sensación que tienen los norteamericanos de que la nueva normalidad va a ser igual de conflictiva que este presente? Creo que sí, sobre todo, creo que hay mucha angustia también porque nadie termina de describir de una manera nítida y acabada cómo va a ser esa nueva normalidad, ¿no? Esto que decías vos antes de que nos están llevando de a puchitos en la cuarentena, nos dijeron 15 días, después nos dijeron Sí. 15 días más. Ahora, acá en Washington, D.C., la alcaldesa anunció días atrás que vamos a seguir hasta el 15 de mayo y probablemente llegamos hasta principios de junio, porque recién acá en Washington el pico de la pandemia se espera para fines de mayo. A medida que la cuarentena avanza y uno lleva más y más días encerrado, esa angustia empieza a crecer, el aislamiento se hace cada vez más difícil de sobrellevar, y eso que acá, a diferencia de lo que pasa en la Argentina, si uno quiere salir a trotar, puede salir a trotar, si uno quiere salir a andar en bicicleta, puede salir a andar en bicicleta, uno puede salir a caminar. Todavía hay ciertas actividades recreativas que se preservan y eso permite tener una cierta sensación de que la normalidad no se ha perdido del todo, ¿no? Una válvula de escape también para el encierro. Claro, exacto. De alguna manera eso permite sobrellevarlo de mejor manera. Pero ¿cómo va a ser esa nueva realidad, no? ¿Cuándo vamos a poder ir a un concierto? ¿Cuándo vamos a poder ir a un partido de fútbol americano, de béisbol o de básquet, que son deportes súper populares en Estados Unidos? ¿Cuándo vamos a poder viajar de nuevo? Yo no sé cuándo voy a ir de regreso a la Argentina al día de hoy, porque eso depende no solamente de que haya vuelos, de que se abra la Argentina, sino también de que no haya nuevas restricciones entre Estados Unidos y la Argentina. Cada vez más me parece, es más evidente de que esto va a ser mucho más largo de lo que se preveía en un principio. No va a ser una cuestión de semanas o de 2 meses, ¿no? Quizá debamos estar así en esta situación hasta septiembre, en lo que muchos han llamado aquí el baile, ¿no? La cuarentena fue el garrotazo, ahora entramos a la etapa del baile en la cual Un se van a tango. poder hacer algunas cosas, otras no, y vamos a estar así en este baile hasta tanto haya una vacuna, todo el mundo esté vacunado y seamos todos inmunes a esta nueva enfermedad. ¿Esa es la sensación en Europa, Luisa? Sí, efectivamente. Yo creo que esa es la sensación más nociva de todo. Es una especie de limbo. La gente se siente como en un limbo. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros después? ¿Cuándo vamos a poder volver a una vida normal? Y los gobernantes en general advierten que esto va a tomar meses, meses, inclusive para volver a la normalidad económica puede llegar a tomar años, naturalmente, y mucho menos, con mucha más razón, en el caso de nuevas pandemias, es decir, nuevas réplicas de la pandemia. Sobre todo, todos los ojos están puestos ahora en Asia, viendo qué es lo que pasa con Japón, que Claro. vuelve a confinar, y China, que vuelve a confinar, y los científicos que están diciendo, por ejemplo, en Francia, que el problema el argumento de que esto es un virus estacional, que podría ser un virus estacional, no quiere decir que el virus desaparece cuando hace calor o cuando Y no, estamos porque en verano. Es claramente que no, porque en Brasil está estacional, arrasando en exactamente. ciudades, claro. Ni siquiera eso se sabe. En consecuencia, esto es una cosa horrible porque, bueno, ahora estamos hablando de desconfinamiento. En Europa, a partir de la primera semana de mayo, más o menos, todos los países van a empezar tímidamente a abrir. Pero hay que ver qué es lo que pasa, porque Domitila estaba diciendo recién que en Nueva York hay un índice de contaminación del 20%. Pero 20% no es nada para parar una pandemia. Si los científicos dicen una población tiene que estar contaminada o tiene que estar inmunizada al 60% como mínimo para si no hay vacuna, ¿no es cierto? O incluso si hay vacuna. Entonces, en Europa, por ejemplo, en Francia se calcula que es el 6% de inmunización, lo que quiere decir que la espada de Damocles la tenemos sobre la cabeza todos. Alemania se está preparando para una segunda ola, de manera que esto es la
incertidumbre absoluta, y eso provoca una cantidad de angustia, y los psicoanalistas y los psicólogos están locos en Francia, en el resto de Europa supongo que igual. ¿Hace lo mismo en Brasil, Argentina creo que son los Marce? dos países con más Sí, psicoanalistas del planeta, creo. sí, las preguntas acá son un poco las mismas que se hacía Rafa, ¿no? La cuestión de cuándo vamos a poder volver a ver un partido de fútbol, cuándo vamos a poder volver a ir al cine, cuándo las personas van a poder volver a la playa, que es una escena rarísima tener un día de sol acá en Río de Janeiro con las playas completamente vacías. Pero creo que a diferencia de Europa y de tal vez países como Italia, acá todavía parece distante la llegada de lo peor. Eso dificulta todavía empezar a pensar un poco en el post-pandemia. Pero no los asusta lo que sucede en San Pablo o en Manaos o en Fortaleza, que los servicios sanitarios ya están llegando a su punto de saturación. ¿Cómo? No escuché el principio de la pregunta. ¿No los asusta lo que pasa en San Pablo, Manaos, donde los servicios sanitarios ya llegan a su punto de saturación? Sí, claro, hay una tensión y un nerviosismo que no solo va acompañada de la cuestión puramente sanitaria, sino que los brasileños ven a los políticos peleándose, discutiendo en un momento que debería ser naturalmente de unión para enfrentar un enemigo común. Eso es lo que creo que deja a muchos brasileños hoy con la sensación de sentirse indefensos frente al virus. Beta, Italia probablemente es una de las sociedades más traumatizadas por lo que sucedió, por las imágenes, como vos decías. ¿En qué estado emocional sale o saldrá a la calle a partir de mitad de mayo para enfrentar la posibilidad de un rebrote? Bueno, te diría que todos están muy alarmados, pero yo que, por ejemplo, mi salida de hoy me encontré, para el ejemplo real, me encontré con el tapicero que habíamos quedado que tenía que venir hace 2 meses que no vino, bueno, que no fui al taller porque a partir del 4 de mayo reabre. Ah, y el peluquero que está enfrente, él también está viendo, bueno, lo que hablabas antes, ¿cómo va a ser? Acá nadie habla de vuelta a la normalidad. No va a haber vuelta a la normalidad. Vamos a empezar una etapa de una vida totalmente distinta, porque aunque todavía se espera que Conte diga exactamente bien este plan, es más, está esta incertidumbre que no se sabe exactamente quién empieza qué, pero ya se sabe que para ir a la peluquería, menos que tenga tantos metros cuadrados, tenés que tomar, digamos, cita, tenés que ir solo, si tenés que ir, digamos, al restaurante, los restaurantes no van absolutamente a abrir, y si abren, tienen que abrir, digamos, afuera, al aire libre, adentro solo tiene que haber separaciones de al menos 2 metros o barreras, es decir, vamos a entrar en una etapa que no solo va a ser distinta, en una etapa, y hoy lo advirtió el presidente del Instituto Superior de Sanidad, una etapa que de repente, si vuelven a aumentar los contagios, porque no está controlado todavía la situación, sobre todo en el norte, vamos a volver a las zonas rojas y vamos a volver todo de cero. Y esto es la gran pregunta, el tema del miedo a que esta reapertura, que aunque vaya a ser gradual, y el gran miedo acá es el tema del transporte público. ¿Cómo hacer para que no haya aglomeraciones si todos tienen que ir a trabajar? Entonces hay que reorganizarse con el tema, entonces no, que trabajemos todos 7 días, que no haya más fines de semana, que una empresa abra a otros horarios, que bueno, acá, bueno, como creo que decíamos, acá el colegio no va a volver a empezar, es decir, los chicos terminaron ya acá las clases, hay clases online, pero solo van a empezar en septiembre, pero ni siquiera se sabe cómo serán esas clases en septiembre, porque ya se habla de clases que tienen que ser también ahí con la distancia interpersonal, y entonces hay escuelas que tienen aulas demasiado pequeñas, entonces va a haber que haber más turnos, se habla de 4 días de clase o una semana de clases y otra semana, como es ahora, didáctica a la distancia. Es decir, nosotros vamos a entrar en un mundo nuevo, y yo creo que Italia fuimos bueno, primero fueron los chinos, pero entramos en un mundo nuevo, y vos me preguntabas antes cuál es
por supuesto, todos quieren volver a empezar, todos están como locos por reabrir, por volver, pero con la conciencia de que volvemos a algo totalmente distinto y que tenemos que respetar esas reglas que nos dicen que hay que respetar para que no volvamos a estar nuevamente confinados. Bueno, ya dentro de poco los tengo que despedir, pero una última pregunta un poquito más personal, si me permiten. ¿Cómo están viviendo esta pandemia, esta cuarentena? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo menos difícil? ¿Qué es lo más esperanzador? ¿Qué les da miedo? Vamos a empezar por los más jóvenes. Domi. En lo personal, creo que esta cuarentena, si se quiere, por lo menos para mí no ha sido tan dura en términos de confinamiento, porque como decía Rafa, esto fue una cuarentena muy flexible. Acá el que quiere sale a caminar, acá el que quiere puede ir al parque, darse el sol, siempre respetando los 2 metros de distancia. Entonces quizás la cuarentena sí cambió el estilo de vida de la gente, no solo el mío, el de la sociedad en general. Ya no te puedes juntar más con tus amigos, ya no puedes salir más al cine, no puedes ir a un bar. Esas son las cosas que han cambiado. Pero en términos de confinamiento no ha sido tan duro, al menos no en lo personal. Y creo que lo más doloroso es aceptar que, según han dicho las autoridades del gobierno, todo lo que será esta reapertura hacia la nueva normalidad será un proceso de 12 a 18 meses. Eso es lo que se espera, va a tardar en llegar la vacuna, y lo único que será certeza suficiente como para volver a, si se quiere, acercarnos a una vida como la que teníamos hace 2 meses. Pero mientras tanto... Perdón. No. Mientras tanto es nada, acostumbrarnos a, en lo personal, estar encerrada con mi novio y no poder juntarme con amigas vía Zoom. Ese va a ser el punto de encuentro. Luisa, ¿usted cómo lo vive? Desde el punto de vista laboral, naturalmente, a mí no me cambió mucho demasiado la vida, porque la oficina la tengo adentro de casa hace muchos años, de manera que yo sigo haciendo mi trabajo como siempre, pero sí es cierto, y vos lo sabes bien, porque conoces este país, que en Francia la entrevista telefónica no funciona, hay que ir a tomar el cafecito, vamos a comer, y entonces después hacemos la entrevista, y eso, por supuesto, es una cosa horrible, porque no solamente me falta a mí, sino que le falta a los entrevistados, ahí esa cosa que falta de feeling, de epidermis, eso es una cosa que realmente pesa. ¿Qué es lo que me da miedo a mí de todo esto? No es la incertidumbre y no es lo que va a pasar, porque como hace tantos años que yo hago periodismo, trato de concientizarme y decir, esto es fabuloso como periodista, hay que vivirlo y hay que registrarlo y hay que tratar de entenderlo. Mi temor es la pérdida de los valores democráticos, el avance de los autoritarismos sobre las libertades democráticas, sobre las libertades individuales. Esto se ve aquí y allá, en Europa lo vemos en varios lugares, y por supuesto en América Latina con más razón. Esto es un temor terrible porque es una amenaza real. Incluso en estos proyectos nuevos de seguir a la gente con aplicaciones especiales para ver si uno está infectado o no está infectado, o si estuvo cerca de alguien infectado. Esto funciona fabulosamente bien cuando se trata de regímenes democráticos sólidos, pero cuando se trata de regímenes mucho más débiles, es un peligro espantoso para la democracia y para la libertad. Gracias, Luisa. Esa fue una lección de política hacia el futuro. Rafa, ¿cómo te encuentra la cuarentena? Un poco como decía Luisa, los corresponsales en cierta medida estamos acostumbrados a trabajar en casa. Aquí en Washington el diario tiene una oficina, pero hace obviamente varias semanas que no piso esa oficina, entonces el día a día en ese sentido no ha cambiado mucho. Sí, también como decía Luisa, ya no veo más fuentes cara a cara, y eso sí es un déficit muy, muy grande, ¿no? Es muy común en Washington tener encuentros en bares para almorzar o para cenar, para tener un poco del feeling de lo que pasa en la ciudad, ¿no? Esa charla off the record que enriquece tanto el trabajo cara a cara, ahora lamentablemente
se perdió. Y en lo personal, realmente extraño ver a mis amigos. Estoy muy afortunado porque tengo un muy buen grupo de amigos acá en Washington, con quien nos veíamos no una vez por semana, sino varias veces por semana, y ahora solamente los veo como acá, a través de Zoom, ¿no? Eso realmente me falta, se extraña mucho. Y el otro es esta sensación muy rara de que la vida que conocíamos se perdió, ¿no? Y hay una falta de libertad que no sabemos si va a volver, y si vuelve capaz no sea completa, ¿no? Entonces, esa sensación de que la vida como la conocíamos ya no está más, y que vamos a una vida quizá con menos libertades, con menos capacidad para decir, bueno, mañana me tomo un avión y voy a ver a mi familia, o mañana me tomo un avión y voy a conocer un lugar que no conozco, o voy solo a ver una película. Haber perdido eso creo que en todos genera una angustia y una ansiedad que todavía no sabemos bien para dónde va a ir, para dónde va a terminar de arrancar, ¿no? Marce, vos no podés ir, además de no poder ir a la playa, pero haberte recuperado de coronavirus, que... No, y bueno, eso me da algo de tranquilidad, saber que probablemente esté inmunizado frente al virus. Eso me da cierta tranquilidad respecto a mi salud. Pero un poco como decía Rafa también, en cuanto a lo profesional, tal vez un poco estresado esos primeros días, ahora trato de tomármelo con más calma, pero agobiado por el torrente de información que hay todo el tiempo, y también porque a veces al final del día a uno le cuesta cambiar el chip, y después de estar horas y horas buscando información o viendo historias tan dramáticas de fosas comunes, de personas que salen a trabajar por necesidad y acaban muriendo, uno a veces le cuesta llegar al final del día y poder relajarse y desconectarse 100% de eso. Y Sin también saber de todo qué día es, Marce, ¿no? Pues no sabes si es lunes, miércoles, jueves o sí, sábado. exacto. Todos los días son iguales. Feriados también, exactamente igual. Y también el miedo a lo nuevo, ¿no? Que uno no sabe, que probablemente, al menos transitoriamente, nuestras libertades individuales van a estar acotadas, reducidas. Y a mí me pasa exactamente lo mismo que decía Rafa. La posibilidad de no saber si de acá a 2 meses voy a poder tomarme un avión e ir a visitar a mi familia y amigos a Buenos Aires o no. Y tener que aceptar eso como una decisión en pos de la salud común y del bienestar común. Creo que la angustia tiene que ver con eso, no saber cómo va a ser la post-pandemia, si va a ser algo transitorio o si realmente vamos hacia algo nuevo a lo que conocimos hasta ahora. Gran pregunta. ¿Beta? Yo diría que como madre de 2 chicos, agradezco todos los días que esto me tocó en una edad que ellos ya son casi preadolescentes, porque uno 12, otro casi 15, pero si hubiera sucedido hace 4 años, es para, bueno, tener a unos chicos tan chicos adentro de una casa es tremendo, y además trabajando en casa, teletrabajo con niños, ¿no? Y entonces agradezco eso, agradezco también, la verdad, agradezco que estamos todos bien. Entonces, y por otro lado, agradezco que estamos todos bien, estamos todos sanos, y que la vamos remando. Agradezco que ellos, gracias, que existe internet, chicos, que existen las comunicaciones, que podemos hacer esto. No podríamos estar haciendo esto, sí. Bueno, y ellos con sus celulares, están con sus amigos y tienen la escuela vía internet. El costado positivo, bueno, Carolina, 12 años, empezó a cocinar, Pascualina, qué sé yo. Y vos empezaste a cortar el pelo, por lo que sé. La capacidad de adaptación, me compré la tijera profesional que encontré abierto el lugar porque ella el otro día se cortó el pelo con una tijera de Ikea para cocina, entonces le quedó así. ¿Y qué otra cosa puedo decir? Y a nivel laboral debo decir, y esto lo dice siempre, lo dice mi marido, pero que no es objetivo, pero es como que a mí me encontró con ese tema, bueno, de haber estado cubriendo guerras, es como que me siento muy cómoda con esta situación, porque es como... Muy segura, porque estás en tu casa también, ¿no? No, pero cuando salgo también, es decir, es como que, ¿entendés? No hay bombas, pero hay un virus dando vuelta, y como comentaba creo que con vos el otro día,
hace mucho tiempo que no me tocaba hacer, que creo que es la peor nota que le toca hacer a un periodista, de llamar a la madre o a la esposa de alguien que se murió, que me tocó cuando estaba en la segunda intifada del argentino muerto en el atentado terrorista, y me tocó ahora con una chica que se le murió el compañero por el COVID en Milán. Esos llamados telefónicos que... ¿Hablaste con la señora argentina de Río Cuarto que se había muerto, cuyo marido se murió poco después de desembarcar de uno de los cruceros, ¿no? Exacto, y bueno, en ese sentido tenemos una buena nueva, y eso... Esto es bueno. ¿Qué pasó? Una buena nueva, y eso que reconforta de decir, viste, bueno, mi trabajo sirve para algo, porque esa nota, obviamente seguí en contacto con ella, esa nota no solo puso sobre el tapete su caso, le cambió la vida, llamados de gente que le ofrecía dinero, curas que le decían, mirá, yo te pago la incineración de tu marido, vos no tenés que pagar. Es decir, no solo eso, sino acaba de anunciar Cancillería, y me acaba de decir el hijo y todos, que el 29, el miércoles, hay un vuelo que va a repatriar a 130 argentinos vulnerables varados en Italia, y esa neta ayudó un montón. Me mandó un WhatsApp el hijo, así que también esas pequeñas satisfacciones que quizás nuestro trabajo, que uno dice ojalá sirva para algo, bueno, sirvió. Y me quedo un ratito en el tema varados, porque nos alargaron 5 minutos más. ¿Sigue habiendo muchos varados en sus respectivos países, varados argentinos? ¿Cuál es su situación? Bueno, acá en Estados Unidos, con Domi hemos estado haciendo varias notas sobre los varados, quedan miles, sobre todo en Miami, tengo entendido también ahí en Nueva York. Domi creo que es el principal hotspot para los argentinos. Sí, acá tenemos unos 500 argentinos. Yo por lo menos estoy en un grupo de WhatsApp en el que al menos 100 de estos varados me comparten sus experiencias a diario, y lo cierto es que hay de todo. Tenés gente que viajó porque tenía ganas de pasar un par de días de vacaciones en Estados Unidos, que quedó acá varada, gente que vino por un viaje de estudios o por una beca y que quedaron acá, y lo cierto es que la gran mayoría están todos desesperados por volver. Hace un ratito nada más hablaba con la mamá de una chica que tiene 15 años, una nenita que vino a estudiar porque se ganó una beca para estudiar ballet acá, y el próximo, si no me equivoco, me dijo la madre, para el 15 de mayo la desalojan, se queda sin hospedaje, tiene 15 años. ¿Qué va a pasar con esa chica y con los otros 6 chicos que tienen entre 15 y 17 años? Nadie sabe, porque por lo menos para las próximas semanas no tenemos otro vuelo programado para lo que es varados en la ciudad de Nueva York. ¿Y cuán activo está el consulado en esos casos, Domi? Mira, por lo que me han dicho, son muy receptivos. El problema es que el consulado depende de Cancillería, y Cancillería depende de lo que es el Ministerio de Salud para lo que es la aprobación de los vuelos que vienen desde afuera para la Argentina. Ahora lo que se ha intentado es repatriar por lo menos a todos los que Cancillería tiene registrados como personas en estado de vulnerabilidad, pacientes de repente oncológicos, personas que se les han acabado los medios para financiarse, porque recordemos, es estar varados en un país en el que en muchos casos no tienen ni siquiera dónde quedarse y están viviendo costos que claramente no estaban preparados para afrontar, sobre todo cuando estamos hablando de $1 a 120 pesos. Para que tengas una idea más o menos de los grandes números, contamos en La Nación el otro día que hay más de 20.000 parados repartidos por todo el mundo, y en Ezeiza solamente están aceptando entre 300 y 400 por día, porque esa es la capacidad sanitaria que ha establecido el Ministerio de Salud que puede llegar a manejar, ¿no? Entonces eso dificulta muchísimo la repatriación, y a eso tenés que agregarle la dificultad de que tenés que encontrar vuelo para todas esas personas, ¿no? Creo que lamentablemente va a llevar varios meses terminar de traer de vuelta a toda esa gente al país. Marce, ¿cómo es la situación? Acá en Brasil todavía quedan unos 600, particularmente en Río de Janeiro unos 150. El consulado aquí ha estado activo, pero lamentablemente cuenta con recursos limitados. Me decían que el drama no solo es de personas que vinieron de turismo y se encontraron con la pandemia y no pudieron regresar, sino que también de muchos argentinos, cientos, me decían, alrededor de 200, que viven en Río de Janeiro y que forman parte de la economía popular. Venden comida en la playa, venden artesanías,
y son mucha gente que vive en cuartos, a veces en las favelas, y con el corte drástico del movimiento, turismo prácticamente cero, perdieron su única fuente de ingreso y muchos han quedado en la calle porque perdieron, se quedaron sin dinero para pagar el alquiler. En algunos casos el consulado ha estado ayudando, pero lógicamente no da abasto para ayudar a todos los que lo necesitarían. Exactamente, una historia para seguir, chicos. Les agradezco a todos, incluso Luisa, que no sé dónde se fue, porque desapareció de la pantalla, se habrá cansado de nosotros. Muchísimas gracias, seguramente volveremos a hablar. Cuídense mucho, sé que están todos ocupados con notas, así que los libero para que sigan trabajando. Muchas gracias. Gracias, cuídense. Gracias. Chao. Chao.